Si quieres tu casa, pregúntale al Lender. Herbert y Johanna, ellos te van a entender. Todos ya conocemos los beneficios de asistencia de down payment, de ese tipo de programas. Pero ¿qué tal si hoy hablamos de esa letrica chiquitica o de los aspectos que nadie habla cuando queremos financiar una propiedad con asistencia de down payment? Es decir, ¿qué repercusiones tiene si queremos refinanciar o no? ¿Por qué es positivo o no utilizar este tipo de programas? ¿Qué tal si hoy hablamos de eso? De la porción que no nos dicen cuando alguien quiere utilizar asistencia de programa. La letra chiquita. Sí, esa es como la letra pequeñita en los contratos que nadie lee, nadie habla, pero aquí sí lo vamos a hacer. Excelente. Entonces, la letra chiquita. ¿Hay una letra chiquita en todos estos contratos? No necesariamente. No es como que le están haciendo trampa a nadie ni nada por el estilo. Los bancos no están haciendo trampa, pero sí hay un costo y hay repercusiones y lo que ustedes necesitan entender después que escuchen toda esta información es determinar si esto va a ser realmente positivo o no. Claro que sí, recuerden, cada vez que Sí. nosotros hacemos una compra de una propiedad con financiamiento, tenemos que tener en cuenta no solamente la situación actual, sino en muchas ocasiones cuáles son los planes a mediano o corto plazo que vamos a tener con esa propiedad. Entonces, ¿qué tal si hoy nos explicas un poquito más esos aspectos de la asistencia de down Ok. payment que no se conocen mucho en las redes sociales? Bueno, comenzamos con algo que es una realidad y lo hemos mencionado en otros episodios, y es que la mayoría de los videos que están allá afuera, la mayoría de la información que está allá afuera está diseñada simplemente para vender. Es muy corto el tiempo, 30 segundos, un minuto, es muy corto tiempo para poder entender cómo funcionan los programas de asistencia para el down payment. Ahora, Vamos a ser honestos también. En realidad, si tú quieres vender o las personas que hacen este tipo de propaganda, lo que quieren dejar ver son los beneficios que tiene el utilizar este tipo de programas o beneficios, por decirlo. correcto, pero los beneficios en muchos casos, y aquí voy a ser totalmente directo, los beneficios en muchos casos por la cantidad de tiempo no se están realmente entendiendo. Estoy poniéndome ahora mismo en el asiento de cualquier consumidor. Entiendo que puede haber una manera, estoy hablando como un consumidor, puede haber una manera en la que puedo ahorrarme dinero en cash para cerrar una hipoteca. Excelente. Exacto. ¿Dónde firmo? Está bien. La pregunta que harían muchos sería, ok, ¿y cuál es la parte negativa Pero de eso? Todo el mundo se quiere ahorrar dinero. exactamente, pero lo que pasa es esto. Tenemos que entender Ajá. qué tipo de ayuda, si es que es una ayuda. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ayuda quiere decir que lo regalaron. Y hay una diferencia entre regalar y hay otra diferencia entre lo que vamos ahora a hablar, que es lo más común. ¿A qué refiero con regalar? Los grants, los famosos regalos, algo que viene generalmente por medio de un condado y este dinero es totalmente free. Sin embargo, la mayoría de los programas que están ahí afuera son segundos liens. ¿Y qué son? ¿O qué es un lien? Es simplemente un derecho de cobro. Entonces, alguien pudiera preguntarse, pero este escenario quiere decir que ese dinero me lo están financiando, me lo están poniendo en el financiamiento. En teoría, sí, pero no de la manera que estamos pensando, no en el pago mensual, etcétera. Ahora, ¿cómo realmente funciona? La mayoría de estos programas son un lien silencioso que le llaman, en otras palabras, otro préstamo. Quizás por 15,000, quizás por 20,000, quizás por 25,000, la cantidad que sea. Este préstamo se le llama silencioso porque no acumula intereses, no requiere pago y no
acumula intereses. Usualmente se va para el final del préstamo. Usualmente también existe la posibilidad de que sea o que se pueda perdonar, pero aquí es donde no estamos entendiendo o muchas familias no entienden totalmente qué es lo que están obteniendo y por eso después se sienten atrapados en un círculo o en una, no trampa, pero vamos a decir, en una prisión, porque tenemos una hipoteca que no está optimizada para tomar ventaja del mercado, para tomar ventaja en los próximos 2 años si hay una baja en las tasas de intereses que sucede todo el tiempo. Hay altas y bajas y cada vez que vienen estas ventanas se puede estructurar muchísimo mejor las hipotecas y ahorrarse una cantidad de dinero increíble. Ok, vamos un poquito más despacio para poder entender esto porque suena un poquito confuso. A ver, Exactamente. cualquiera que está escuchando o viendo este programa diría, todo lo que mencionaste de algún modo nos beneficia, es decir, si no tengo la cantidad necesaria, no me van a cobrar intereses, ok, es un préstamo. Hasta ese punto estamos bien, pero también mencionaste el hecho de que en algunas ocasiones podría ser difícil hacer un refinanciamiento. Entonces, cuando ya haces esa definición, vamos casi que como a equilibrar en una balanza cuáles son los pro y cuáles son las, digamos, cosas no tan positivas que tienen. ¿Qué tal si nos explicas un poquito más, quizás con ejemplos, para que alguien pueda entender las cosas, o sea, los aspectos positivos, pero de qué manera podría verse afectado si no tiene la información y si no sabe en qué está entrando antes de aceptar este tipo de préstamo? Claro. Aspectos positivos, bueno, es casi que se explica por sí solo. Estamos utilizando menos cash de nuestro bolsillo para financiar la compra de una casa. Ahí estamos bien. Ahora, ¿cómo llega este dinero a nosotros? Como comenté, en la mayoría de los casos o la gran mayoría de los programas que hay afuera requieren este loan o este préstamo adicional que no tiene intereses, pero que es parte del total de deuda que se tiene sobre la propiedad. Entonces, número 1, cuando se va a refinanciar una propiedad, existen, vamos a llamarle, niveles de cantidad de deuda versus el valor de la propiedad para poder calificar para ese refinanciamiento. Perfecto. Entonces, si nosotros hacemos un 100% de financiamiento en una propiedad, los chances son 0 que vamos a poder refinanciar en el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque los chances son relativamente altos que vamos, y cuando decimos futuro inmediato es esto, ¿en qué tiempo queremos? A los 6 meses ustedes ya muchas veces quieren refinanciar, cualquiera quiere refinanciar porque el mercado se presta y cuando esto sucede, si no tenemos ese nivel mínimo de equity o plusvalía en la propiedad, el banco no nos va a refinanciar porque tenemos el 100%. ¿Qué quiere decir? Que la propiedad no tuvo el tiempo suficiente para apreciar. Y aquí no estoy ni siquiera hablando de financiar los gastos de cierre, que es otro, vamos a decir, otra desventaja que está con esto. La mayoría de las personas, es lógico, cualquiera lo haría a la hora de refinanciar una hipoteca, a diferencia de la compra, pueden financiar los costos de cierre que son más económicos que los de una compra. Entonces, financiar los costos de cierre en una nueva hipoteca, en la mayoría de los casos, hace todo el sentido del mundo porque es relativamente poco dinero que representan el pago mensual. Entonces, ya vimos aquí 2 trabas inmediatas que van a estar quizás por los próximos 5 a 10 años en lo que la propiedad, los primeros 2, 3 años, tenemos que estar por debajo del 100% de relación de préstamo total de deuda versus el valor de la propiedad o en comparación con el valor de la propiedad. Y la otra también es que entonces si no tenemos que traer el dinero del bolsillo, no lo podemos financiar y los costos de cierre
terminan saliendo del bolsillo de nosotros. Entonces, esa ayuda que sí es una asistencia de alguna manera, es algo que puede ser un problema, una traba. Claro que sí. Además, hay algo bien importante que tú tocaste, pero es bien importante para las personas que nos están escuchando, y es el hecho de que existe la posibilidad de que este dinero sea regalado, pero para eso existen ciertas condiciones. Entonces, es bien importante tener claro cuánto tiempo es. ¿Por qué lo digo? ¿En cuánto tiempo esto va a dejar de ser un préstamo y va a ser un regalo si es la opción que existe? ¿Por qué? Porque es Exactamente. el mercado y puede que por alguna razón tú necesites vender esa propiedad, incluso para comprar una mejor o por cualquier otra razón. ¿Qué pasa si no sabemos cuáles son las reglas de asistencia que nos dieron? ¿Cuánto tiempo va a ser el regalo no? ¿O cuáles son las otras limitaciones que pueda tener? Correcto. Eso gira en torno al mismo escenario, donde la hipoteca, como siempre decimos, no es un grillete en el tobillo, sin embargo, una hipoteca que no está optimizada para cualquier tipo de escenario. Y está bien, no podemos, o sería casi que ilógico tratar de optimizar los próximos 30 años de nuestra vida, porque muchas cosas pueden pasar, podemos ganar más, podemos vender la propiedad, podemos hacer de todo, pero esta es la estadística. En los primeros 6 años de la compra de una propiedad, generalmente se refinancia. ¿Por qué también? No solamente por estadística, ahora voy a traer de nuevo la asistencia de down payment. Generalmente estos programas vienen con un hit en el interés. Bien importante. El interés es más costoso. ¿Por qué es más costoso? No por el dinero, no vamos a decir que es por el dinero que te están dando, porque al final del día no te lo están dando, lo están financiando de una manera diferente, pero en realidad representa más riesgo. Es un programa más riesgoso. ¿Por qué? Porque pasa exactamente lo mismo que hablamos hace unos segundos. Estás financiando el 100% del valor o de venta de la propiedad. Tocaste un tema bien importante ahí, porque es lógico que no podemos garantizar que vamos a tener un préstamo por 30 años, pero yo creo que ninguno de los que utiliza este préstamo se ha detenido a calcular eso que acabaste de decir. El interés puede ser un poco más costoso. Entonces, haciendo una matemática simple y sencilla, ¿cuánto va a ser el costo al final de utilizar esta asistencia en interés mensual, en años y en la vida del préstamo? O sea, ¿en realidad vale la pena o no? Depende de cada familia, obviamente, pero teniendo en cuenta esto, aquí es donde ustedes pueden hacer los números, como bien dices. Ok, ¿cuál es la matemática? ¿Cuánto tiempo voy a pagar quizás intereses un poco más altos? ¿Cuánto me representa ese tiempo versus la cantidad que estoy utilizando? Porque cualquier familia puede pensar esto y esa es la realidad, es lo lógico. Pensar de que, ok, pero si de todas maneras tengo cash conmigo, no tengo el cash para la calle, no lo estoy invirtiendo lo menos posible. ¿Por qué no? Porque si el hecho de que tengo obligaciones financieras, el carro, la escuela de los hijos, en muchos casos incluso las familias hispanas que mandan remesas para otros países, etcétera, es una carga bastante fuerte que tienen las familias hispanas en cuanto a obligaciones financieras, y esto es un alivio. La realidad es esa. El punto es que ese alivio a veces se siente, y esto lo estamos hablando por conversaciones que hemos tenido con familias que han llegado a nosotros a tratar de refinanciar hipotecas, porque se han abierto estas ventanas de intereses sumamente competitivos versus los que ellos tienen, y desafortunadamente muchas veces ni siquiera se puede, por lo mismo que hablamos, están al 100%, muchas veces excede el 100%, famoso loan to value, que es simplemente, de nuevo, la relación del total de deuda que se tiene en la propiedad versus el valor de la propiedad. Entonces ya en este punto
a veces incluso teniendo el dinero para cubrir los gastos de cierre, requiere incluso un pago extra y decir, ok, yo aparte de eso voy a poner 5% del valor de la propiedad para bajar ese, vamos a decir, loan to value. Estoy cubriendo down payment más el otro, más los gastos de cierre, terminan haciendo prácticamente lo mismo. Ahora, si hace sentido, y este es el punto, si una familia hace esto de manera, vamos a llamarle intencional, si alguien dice, perfecto, suena razonable, voy a hacer este escenario, voy a tener estos términos ahora, voy a invertir lo menos posible, en 2, 3 años, voy a hacer este mismo movimiento que acabas de mencionar, Herbert, vamos a bajar un poco la deuda, vamos a pagar los gastos de cierre, etcétera, mi cantidad de deuda versus el valor de la propiedad va a haber cambiado, etcétera. Si eso se hace intencional, es magistral, es un escenario perfecto. Claro El punto que es sí. que esa es la letra chiquita que no llega a nadie y muchas personas simplemente se enteran después que ya están o que ya se firmó la hipoteca y entonces ahí donde la hipoteca sí termina siendo un grillete en el tobillo. Claro que sí, pero sobre todo cuando este movimiento o esta ayuda se obtiene intencional o para que se pueda obtener intencionalmente necesitan ¿qué? Información, Exactamente. necesitan preparación y ahí es donde necesitan preguntarle al lender y tener un equipo como nosotros que siempre está dispuesto acá para guiarlos, para ayudarlos y para poder identificar cuál es su perfil financiero, las opciones que tienen y cuál va a ser la mejor decisión. Al final la toman ustedes, pero la labor de nosotros es dar la información, explicarlos y guiarlos en este camino. Exactamente, tocaste un punto muy importante. Ustedes obtienen información y la decisión final es de ustedes porque ustedes son los que se quedan con la hipoteca. Ustedes son los que saben y entienden qué es lo que van a hacer el resto de su vida con esa propiedad. Sin embargo, la misión de nosotros es proporcionarle la mayor cantidad de información que esté disponible para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Si estamos informados, vamos a tomar decisiones financieras que hacen sentido para nosotros. Lo que hace sentido para una familia no hace sentido para la otra. Fue el caso que dijimos ahora mismo. Si se hace de manera intencional, si se sabe lo que se está firmando y simplemente se entiende, más que saber, se entiende y se hace de manera intencional, es al final del día una manera más. Para eso está el crédito, para eso están los procesos, para eso están los canales de financiamiento, incluyendo estas, vamos a llamarle asistencias. Claro que sí, así que ya saben, siempre que vayan a utilizar un programa de financiamiento, pregúntenle al lender, pregúntenle cuáles son los aspectos positivos, pero también los negativos de ir por ese camino. Ajá. Pueden conectar con nosotros en preguntaleallender.com. Muy sencillo, preguntaleallender.com. Nosotros somos Herbert y Johanna y esto es Pregúntale al Lender. Si quieres tu casa, pregúntale al lender. Herbert y Johanna, ellos te van a entender.